Si tenéis ya números 33, vamos a darle lectura a ya estos últimos capítulos del libro de Números. ¿Sí? Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a la vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Alús. Salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Perés. Salieron de Rimón Perés y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Ceelata. Salieron de Ceelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taad. Salieron de Taad y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Ezión-Geber. Salieron en Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Zalmona. Salieron de Zalmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sidim, en los campos de Moab, que es donde estaban. ¿Estáis enteros? ¿Sí? Luego explicaré por qué, esta lectura. Dice, bueno, ¿por qué esto está? Algunos se lo está preguntando ahora y piensa, ¿qué pecador soy? No soy lo único. Orígenes en el siglo III también se preguntaban de la validez de este capítulo. Luego diremos por qué. Dice el 50, ya queda poquito.
Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. Y además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Bueno, oramos y continuamos. Padre, pedimos tu gracia y tu dirección para que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición, de revelación, de confirmación, de fortaleza, de esperanza, de aliento, y que tú nos hables personalmente a cada uno y nos des una enseñanza con la que salir de aquí con el corazón lleno de deseos de amarte, de enfrentar la vida cristiana bajo tus instrucciones y disfrutar plenamente de todo lo que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, antes de empezar, bueno, sabéis dónde está Israel, ¿no? Si os acordáis del capítulo 32, alguno sabrá que todavía no habían cruzado el Jordán. ¿Os acordáis de eso? Bueno, estaban ahí delante del Jordán. Lo que había pasado antes es que algunos habían dicho: no cruzamos el Jordán, nosotros nos quedamos por aquí, que esta tierra nos gusta. Entonces, eso eran Rubén y algunos más. Pero dijeron: bueno, no, pero iremos a la guerra, no os preocupéis. Pero no, todavía están ahí, no han cruzado el Jordán. El paso del Jordán, de alguna manera, determina un momento espiritual, ¿no? Como que cruzar el Jordán ya es meterse en la guerra. Esto es como decir... Imaginaros que España entra en guerra con Francia. Esto es una hipótesis, ¿no? Y entonces, antes de empezar las hostilidades, hasta que no crucemos los Pirineos, no podemos decir que estamos en guerra, ¿no? Bueno, pues si para nosotros cruzar los Pirineos sería ya la hostilidad, ¿no?, contra Francia, para ellos cruzar el Jordán ya era ya meterse en la faena. Entonces, Dios les dice dos cosas. Antes de que empiece la guerra, hay dos cosas. Y yo aquí a veces se traza un paralelismo entre la tierra prometida y el cielo, ¿no? Como que el cielo es la tierra prometida. Y no es exactamente así, porque en la tierra prometida avanzaron a golpe de espada y de guerra. Entonces, aunque luego Hebreos 4 habla de del reposo del Señor, pero ese reposo todavía, digamos que no está plenamente. Yo creo que tiene más que ver con la vida cristiana y con los desafíos que enfrentamos en la vida cristiana. Dios les dice dos cosas: una palabra de aliento y luego una de tenéis que tomar la decisión de ser fieles y no dejaros seducir por todas las tentaciones y todo el mundo cananeo. Dios les dice dos cosas, y esto es el resumen del mensaje. Recordad todo lo que yo he hecho por vosotros hasta ahora, para llenaros de esperanza, de alegría, de gozo. No se os olvide. Y esta es la lista tan larga que hemos leído, que hemos tardado 6 minutos en leer el capítulo. Bueno, pues esa es la primera parte, ¿no? Cada parte tiene un significado. Vamos a leerlo. Y lo segundo que les dice es: y cuando entréis tenéis que tomar una decisión. Antes de que os ocurra, antes de que empecéis a meteros por una punta de Canaán y acabar con la otra y empecéis a decir: uy, mira, qué ídolo más chulo. Este me lo voy a quedar, este no lo voy a destruir, este lo voy a dejar en mi casa y lo vamos a dejar ahí. O mira, esta chica cananea tan mona. Pues esta la voy a tomar por esclava. Y la voy a utilizar para lo que me apetezca. Y ahí sea lo que sea. Bueno, antes de que lleguéis a ese momento, tenéis que tomar una decisión. Y la decisión es obedecerme y acabad y llevar a cabo el juicio que Dios quiere llevar
contra esta perversa nación de Canaán. Pero bueno, lo primero, ¿la vida cristiana es una batalla? ¿Sí o no? ¿O es un mar de tranquilidad donde todo es gozo, sanidad, prosperidad, bendición, liberación? Tú oras, Dios te responde inmediatamente, no hay que esperar, es una maravilla, ¿no? Y si no eres así, pues que tienes poca fe. Bueno, algunos están predicando eso, ¿eh? Algunos están predicando eso. No, lo cierto es que la vida cristiana es una auténtica lucha, un desafío. Te levantas por la mañana y no sabes con lo que te vas a encontrar, ¿sí o no? Las madres que estáis aquí. Os levantáis por la mañana y no sabéis con qué nueva sorpresa va a ocurrir. ¿Por dónde van a salir los niños? ¿Qué os vais a encontrar? ¿O qué tipo de historia con la que vais a ir a la cama o la vais a enfrentar? La vida, y bueno, y para los que sois madres o padres, como para los que no lo sois, te levantas por la mañana y la semana empieza de una manera, acaba de otra manera, y la idea es que al final, pues bueno, no hay nada cierto en la vida, ¿verdad que sí? ¿Hay algo cierto en la vida? ¿El dinero es algo a lo que te puedes confiar? Que es decir, ¿esto es una cosa estable? Pues no. La salud, incluso la familia, ¿no? La familia se puede estallar, puede llegar la muerte, puede llegar la enfermedad. No hay nada cierto. No hay absolutamente nada cierto en lo que puedas descansar y decir, bueno, esto es un valor seguro en lo que puede mi vida descansar. Lo único que hay cierto en la vida es Dios. Lo único que hay cierto en la vida es Dios. Lo único que hay inamovible es Dios. Y aquí, frente a esta batalla que ellos van a enfrentar, Dios les dice, haced un alto en el camino y mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás. Y esto es muy importante que miremos hacia atrás. Bueno, antes que nada, toda la redacción del capítulo 33, la mayoría que es un detalle de cada parada, algunas Biblias, como la del 60, dicen las jornadas, ¿no? Los días de viaje. En realidad son las paradas, ¿no? Cada vez que Israel paraba en un sitio, aquí lo recoge. Esto está tomado de la literatura aramea. Esto es literatura militar, es decir, la forma que tiene de haber sido redactado es como hablaban los militares arameos en aquella época. Así es como arameos, asirios, que no tienen nada. Los asirios. Es decir, sabéis que los ejércitos tenían, bueno, y hoy en día también tienen una cosa que llaman el diario de guerra, que es donde cada unidad apunta, pues el soldado fulanito lo hirieron en no sé dónde, avanzamos no sé cuántos kilómetros hasta esta posición. Bueno, pues eso es un género literario prácticamente, y este es el mismo género, el estilo y la forma con la que los militares escriben sus diarios de guerra. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, Moisés, por mandato de Dios, dice, dedícate a apuntar cada parada. Cada parada. Cada parada. Y cada parada tiene un sentido muy especial. Por ejemplo, Cades. ¿Os acordáis de Cades? Cades está relacionado con meteduras de pata de Israel. En Cades Israel mete la pata. Refidim, un lugar de descanso. Es decir, cada ciudad, cada sitio, Elim, el campamento de Elim y otros sitios están relacionados con que Israel que si construyó el becerro de oro, que pidieron a Moisés agua y dijeron que barbaridad, que si los habían mandado al desierto para morirse, con hechos de salvación y con meteduras de pata, con fracasos. Entonces, es un resumen muy, muy condensado, tan condensado que tendrías que ir mirando atrás a Números e ir repasando. Es como el resumen del libro de Números, con las luces y las sombras, pero sobre todo con los hechos de salvación. Empieza con un hecho de salvación muy importante. De todos los hechos de salvación de Israel, ¿cuál es uno de los más importantes? Que lo celebran en el día 14 del mes de Nisán, la Pascua. La salida de los hijos de Israel de Egipto. Y es uno de los hechos más espectaculares, ¿no? De hecho, le han dedicado una super película. La de los 10 mandamientos, dice el versículo 3, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, y el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito,
también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. O sea, este es, digamos, lo más espectacular que Dios había hecho, aquí queda registrado. Una cosa para celebrarlo. Aunque también habían metido un poco la pata, ¿no? Como de pronto, tenemos delante el mar, detrás están los ejércitos de Faraón. ¿Qué pasa? ¿Que no había tumbas en Egipto para que nos enterraras aquí? Esto es una especie de chiste de la época, porque Egipto estaba lleno de tumbas. Cada pirámide, sabéis que es una pirámide, ¿no? Una supertumba, la tumba de un rico. Entonces, o de un rico o de un líder egipcio. Entonces, Dios les pide que se paren, que no se metan en la guerra de cabeza, que echen la vista atrás y que se dediquen a reflexionar en esos 40 años. Y yo creo que Dios cada mañana también te pide a ti y a mí que no te lances al día como un caballo desbocado. Te comas el desayuno de pie en la cocina ahí a tu pastilla y salgas como una exhalación por la puerta de casa. Dios te pide que cada mañana hagas un alto en el camino y pienses, si Dios ha sido bueno contigo, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué cosas tienes que darle gracias a Dios? ¿Cómo Dios ha sido fiel, aunque tú y yo no hemos sido totalmente fieles a Dios? Y Dios te pide que cada mañana hagas un alto antes de cruzar el Jordán, si me permitís la licencia homilética, hagas una paradita y no te lances a las tareas que tienes que hacer sin antes echar la vista atrás, hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho. Algunos comentaristas le llaman al capítulo 33 una letanía de salvación. Una letanía de salvación. ¿Os acordáis las letanías? Bueno, todos los que hemos sido educados en el catolicismo nos acordamos de las letanías, ¿no? Esas cosas que se repetían, ¿no? Tienen puesto una letanía de salvación. Cada campamento es una evidencia de que Dios les guardaba, les protegía y iban paso a paso avanzando hacia la tierra que Dios había prometido a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. La vida es un viaje. No hay nada más incierto que un viaje. Yo, en mi antigua iglesia, cantábamos muchos himnos y había un himno que me gustaba mucho, que era muy animado, que es el Soy peregrino aquí. Soy peregrino aquí en tierra de dolor. El cielo es mi hogar de gloria y resplandor. Embajador de Dios, de Cristo voy en pos, heraldo del eterno Rey. No lo voy a cantar porque entonces lo estropeo. Pero es un himno muy bonito, ¿no? Soy peregrino aquí en tierra de dolor. La vida es un viaje. Y bueno, hoy en día los viajes que son muy diferentes. Cuando hablamos de la vida de un viaje, no hablamos de los viajes de agencias de viajes, ¿no? Que tienes tu seguro de viaje, tu avión, que te pones de los nervios porque se ha retrasado hora o un día y la gente sale porque te han fastidiado. No, los viajes de aquella época es que tú salías de viaje varios meses y sabías cuándo salías, pero no sabías ni cuándo ibas a volver ni si ibas a volver. Así que decir que la vida es un viaje es más bien decir que es un viaje como los de antes, ¿no? Que te ibas a no sé dónde y tardabas una tira de tiempo. Hoy en día no, hoy en día los viajes son algo bastante cómodo, ¿no? Te dan tu zumito de naranja en el avión, en el tren, vas como un señor. Pero antes no, antes era una cosa bastante más incierta. La vida cristiana es un viaje. No sabes lo que te vas a encontrar. No hay mucha seguridad. Y para ellos fue un viaje porque cometieron errores, vieron a Dios obrar, se rebelaron y Dios les hace pasar por una cosa que algunos estudiosos de la Biblia le llaman la disciplina del sufrimiento. La disciplina del sufrimiento. A través de esos muchos sufrimientos, aquellos que no tenían fe cayeron, como dice Hebreos 4 también, y Dios fue tomando y formando un pueblo de guerreros que habían visto su mano, pero que sabían también que podían confiar en Dios. Así que, hermanos y hermanas, aunque la publicidad os diga que hay cositas seguras en el mundo y maravillosas, como un buen coche, fiable, que no falla, eso es publicidad, o que una buena cerveza os va a dar un sentido de libertad y de paz enorme, lo cierto es que en la Biblia, lo que dice la Biblia es que solo hay una cosa cierta en la vida y esa es Dios. Esa es Dios. Solo hay seguridad en Dios y en la obediencia a Dios y en la sujeción a Dios. Y todas las demás cosas son espejitos brillantes con los que el diablo nos engaña
y donde intenta que nuestra seguridad esté en otras cosas, en todos lados menos en Dios. Me gustaría que echarais la vista hacia atrás esta tarde, esta noche, y pensarais cuántos años tenéis. No me respondáis. Pero ¿cuándo conociste al Señor? Incluso antes de que conocieras al Señor. ¿Cómo ha sido la mano de Dios contigo? ¿Ha sido bueno contigo Dios? ¿Se ha portado Dios bien contigo? ¿Ha respondido tus oraciones? Otras no las ha respondido y a lo mejor incluso puede decir, Señor, gracias que no respondiste esas oraciones, porque si no me las hubieras respondido, me hubiera metido en un lío. Tenemos que pensar en lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ahora, con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Porque si no, nos llenaremos de desilusión y de esperanza. Mira, muchas veces, cuando oigo a un creyente que está desalentado, incluso nosotros mismos podemos decir, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho Dios por mí? Si es que soy un desgraciado, nada más que me han pasado cosas malas. Cuando a veces nos abandonamos a la desesperación, nos volvemos un poco dramáticos, un poco no, nos volvemos bastante dramáticos y lo vemos todo negro, ¿no? Vaya vida que tengo, nada más que desgracias. No conozco a nadie que haya sufrido más que yo. A ver, no estoy diciendo que ninguno de los que estamos aquí no haya sufrido, y seguramente algunos habréis sufrido más que otros. Pero es injusto decirle a Dios, Señor, lo único que me has dado en esta vida han sido sufrimientos. Porque si Dios dijera, mira, empezamos tu vida de nuevo y nada más que te doy sufrimientos, tu vida sería diferente si fuera tal como a veces nos quejamos. Y a veces somos un poco... Bueno, no está bien, no está mal quejarse, ¿eh? Yo no digo que esté mal quejarse y desahogarse con el Señor, tú a solas en tu habitación y abrir tu corazón y derramar tu corazón en oración a Dios. Pero si nos creemos que de verdad nada más que nos han venido males y desgracias, estaremos siendo tan ingratos como ese adolescente que le dice a sus padres, esta casa es un asco, no habéis hecho nada por mí y me voy de casa. Y los padres dicen, pero bueno, pero si es que me he dejado la vida por este muchacho. Pues a veces nos podemos comportar como ese adolescente ingrato que en esa rabieta dice una barbaridad tan gorda que ni él mismo se da cuenta de lo que dice. En una ocasión, Mari y yo fuimos a visitar el cementerio de Hortaleza, de aquí, no sé si lo habéis visitado. Pues el famoso día de los difuntos, que todo el mundo va a poner florecicas y estas cosas, pues Mari y yo dijimos, ay, vamos a meternos, aunque no tenemos a nadie de la familia enterrado ahí, pero que teníamos curiosidad por verlo, ya que somos de este barrio y llevamos ya un montón de años. Y nada, pues es un cementerio muy chiquitillo, ahí muy apretado, es como una especie de cementerio japonés, ahí súper poblado de difuntos. Y nada, pues ahí estaban muchas personas, sobre todo personas mayores, que son los que más, más motivos tienen para ir ahí. Y nos encontramos a dos señoras discutiendo. Aquello fue, de verdad, porque a mí, Mari a veces no me deja grabar en vídeo ciertas cosas porque dice me van a partir la cara, pero me hubiera gustado grabarlo en vídeo. Eran dos señoras discutiendo quién había sufrido más en la vida. Y aquella conversación era digna de oírse. O sea, porque y no digo que estas señoras no hubieran sufrido, porque de verdad a las pobres les habrían pasado cosas terribles, como a todo el mundo, por cierto. Pero una decía, lo que yo he sufrido no está escrito. No, y atentos a la blasfemia. Dice, no creo que haya habido alguien en el mundo que haya sufrido más que yo. Yo en ese momento miré al cielo y digo, a ver si cae un rayo y parte a esta mujer en dos o qué. No creo que en el mundo haya sufrido alguien más que yo. Ahora, aunque esto era patético, ¿no? Estas dos señoras diciendo, pues yo cuando perdí a mi marido que era joven y no sé qué, y la otra, pues yo cuando se me mató no sé quién. Y sí, quiero decir, pero la realidad es muy diferente. Cuando a veces estamos tristes, lo vemos todo tan negro, que no somos capaces de ver absolutamente nada positivo. Y lo que Dios te pide a ti es, no te centres, aunque a veces es inevitable, ¿no? Porque a veces tocamos fondo de la tristeza, pero lo que Dios te dice es, mira, repásalo todo, lo bueno y lo malo, y tienes que ser capaz de ver que a pesar de todo lo bueno y lo malo, yo estuve ahí y te ayudé a salir adelante. Y si somos sensatos y después de a lo mejor venirnos abajo y darnos una panzada de llorar o lo que sea, seremos capaces de ver
de que el amor de Dios y su ternura y su compasión estuvieron acompañándonos aún en los peores momentos. Y eso es tan cierto como que hay sufrimiento en la vida. Pero que no lo olvidemos, ¿no? Que no lo olvidemos. Y que es necesario, igual que Moisés anotó todos los campamentos donde ellos hicieron una parada, pues también echemos la vista atrás para coger fuerzas para el día. Así que podemos orar por la mañana. Señor, te doy gracias por aquella vez en la que estaba tan hundido y tú me ayudaste. Señor, te doy gracias por aquella vez porque ya pensaba que no tenía, que no iba a encontrar trabajo y de pronto me diste trabajo. Señor, te doy gracias porque aquella vez que mi hijo estaba tan enfermo, que no sé qué, o yo estaba tan enfermo y al final tú me hiciste salir adelante. Bueno, yo qué sé, hay tantas cosas en las que hemos visto la mano del Señor, pues el Señor te pide que miras hacia atrás para coger fuerzas para el día que te viene entero y que no sabes lo que te vas a encontrar. Que cojas fuerzas viendo los hechos de salvación del pasado. ¿Y en cuanto al futuro? Pues mirad, cruzar el Jordán era un paso muy importante. Es el fin de la etapa, de una etapa que duró unos largos 40 años. ¿Quién de vosotros ha estado en un camping de vacaciones? Bueno, yo sé que mucha gente, yo tengo amigos que les flipa el camping. Yo debo ser muy delicadito, a mí me gustaría el camping, pero para un rato, ¿eh? Un camping para un rato está bien. Ahora, cuando ya estás harto de lavarte los calcetines y de estar ahí... Pero imaginaros un camping de 40 años. Pero no es en cualquier sitio, es en un desierto. Con serpientes que les mordían, con ataques sorpresa de gente que les tenía mucho odio. Era un momento importante, es decir, el camping... A ver, esto luego lo pongo en internet y la gente me regaña, pero... Pero era un camping. Vivían en tiendas de campaña, o sea, que era un camping no de recreo, porque era por necesidad. Pero ese camping de 40 años que ya tenían que estar un poco hartos, ¿no? Y 40 años. Había algunos chavales que había ahí que lo único que habían conocido era el camping del desierto. Y tenían que soñar, o sea, yo me pongo en esa situación y me tengo que poner a pensar, madre mía, qué ganas tengo de dormir en una casa con paredes y techo, que cuando haga aire no se me vuelque la tienda de campaña, con mi cama, que cuando se ponga a llover yo esté tranquilito en mi silla sentado y viendo llover pero por la ventana. Era un momento emocionante, era un momento en el que ya por fin se acababan las esperanzas y llegaba la realidad de tener tu propia tierra, como los demás que tenían sus huertecitos. Y cuando daban los pimientos, se comían pimientos, tenían pimientos. Y como la gente de alrededor. Solo que ellos eran especiales porque estaban esperando en Dios las promesas que Dios había hecho hacía muchos años. Así que era un momento especial, pero en ese momento especial Dios les da, hemos dicho que les da aliento al pensar en las cosas que Él ha hecho en el pasado, pero ahora en cuanto al futuro les dice a lo que se van a enfrentar. Y lo que se van a enfrentar es a una cultura que es la cultura cananea, especialmente malvada. Una vez que crucen el Jordán, se van a encontrar con una cultura que Dios ya le dijo a Abraham, mira, yo a esta nación la voy a juzgar. Dice, pero todavía no, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Esto era una cultura sumamente malvada. Había cosas que se parecen mucho a esta cultura, como es aborto, desenfreno sexual, idolatría. Cuando digo aborto, dice tú, ¿cómo que aborto? Bueno, aborto no es que fuera aborto, en realidad eran asesinatos, porque mataban a los niños pequeños, cosa que da igual antes o después, aborto es un asesinato. Estaban obsesionados con el tema sexual y el desenfreno, y eran unos idólatras de tomo y lomo. La cultura cananea se basaba en una serie de dioses a los que le llamaban Baales. Sabéis que Baal significa Señor, y ellos estaban obsesionados con la fertilidad. La fertilidad. ¿Sabéis qué es la fertilidad? Pues que tus vacas den a luz, que tu señora también dé a luz, que tus campos produzcan, y entonces decían, a ver, ¿cómo podemos influir en los dioses para que todo se llene de vida y de fertilidad? Fornicando sin parar. Sin parar. Tenían prostitutas gratis.
prostitutas gratis. Las prostitutas, como era un culto sexual, ellos tenían a las jovencitas, les animaban a que se hicieran sacerdotisas de su Dios, y ahí que iba todo el pueblo, a fornicar en lo alto, en unos altos que habían, con unos postes de acera, que eran unos postes enormes, ¿no? Imaginaros qué significaba eso. Y ahí se ponían en los llanos, se dedicaban al desenfreno sexual, pensando que de esa manera eran capaces de influir en los dioses para que ese año las cosechas y el ganado y ellos mismos en sus familias pues fueran... Claro, eso era un culto interesante, ¿no? Porque por un lado, es como decir, manipulaban a Dios dando rienda suelta a todos sus deseos más innobles. Con lo cual era un culto bastante atractivo, sobre todo para los hombres, pero bueno, una cultura machista, las mujeres no contaban para nada. Entonces, Dios les avisa de esto, ¿no? Esta es la cultura con la que os vais a encontrar. A los niños los sacrificaban también, cuando la cosa se ponía mala, que no había cosecha, pues ya el sacrificio ya no era tanto sexo, sino sacrificar a niños pequeños. Y luego sus ídolos. Entonces Dios les dice, mirad, esto es lo que os vais a encontrar. Esto es lo que os vais a encontrar. ¿Y sabéis cuál es el problema? El problema no es lo que ellos vayan a hacer, que ellos ya están juzgados y condenados por Dios. Es que a vosotros se os pegue esa cultura tan enferma y tan maligna. Es que tú al final, cuando te metas en Canaán, digas, oye, pues esto no está tan mal. Pues las prostitutas en rituales tampoco son tan feas. Y los ídolos, oye, qué interesante, me voy a quedar uno de ellos para mi casa. Y al final te termines volviendo como ellos. Fíjate lo que les dice Dios. Dice el versículo 55, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Fijaros el último versículo. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Es decir, si vosotros os dedicáis a hacer las mismas cosas que ellos, por mucho Israel que seáis, yo os voy a castigar de la misma manera. ¿Y sabéis qué ocurrió? Exactamente eso. Israel empezó a acumular ídolos, a fornicar frente a los ídolos, y muchos años después Dios los deportó a Babilonia. Oye, aquello fue mano de santo. O sea, Dios, por decirlo así, le dijo, ¿queréis ídolos? ¿Os gustan los ídolos? Y ellos dijeron, sí. Pues os voy a llevar al Vaticano de los ídolos, a la Meca de los ídolos. Y se los llevó a Babilonia, donde salían todos los ídolos, donde estaban los más idólatras, deportados como esclavos. Desde Babilonia, Israel no ha vuelto a caer nunca más en idolatría. Nunca más. O sea, podían haber tenido otros problemas, pero desde la deportación a Babilonia, Israel jamás volvió a tener problemas con ídolos. Se les curó de... Ahora, el tratamiento fue severo y duro, porque fueron esclavos muchos años. Así que, mirad, lo que Dios les dice aquí, y es una cosa que nosotros tenemos que también que plantearnos por las mañanas. Hemos dicho que por las mañanas tenemos que hacer una cosa, que es echar la vista atrás y coger aliento en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero lo segundo que tenemos que plantearnos cada mañana es tomar una decisión. Y tomar la decisión ahora, la decisión de obedecer a Dios, de no mentir, de ser honesto con Dios, de ser fiel a Dios. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué tengo que tomar la decisión antes? Cuando ya me vean una situación en el trabajo en la que me digan, oye, ponle a este cliente que le ha facturado esto. Oye, ponle no sé qué. Dile que no estoy. O 1000 situaciones en las que nos piden que mintamos, que robemos o que hagamos cualquier cosa. Dios te dice, la decisión no la tienes que tomar en ese momento. La decisión la tienes que tomar antes. Y Dios le está pidiendo a ellos que tomen la decisión de acabar con todos los ídolos y de no dejar ningún cananeo con vida antes. Porque cuando estés en ese momento, esto ya lo he dicho yo otras veces me parece, cuando estés en ese momento no es el momento de decidir. Cuando estés en el momento de que están ellos metidos en una guerra y de pronto encuentran un ídolo y digan, ay, ¿qué? ¿Un ídolo? ¿Qué hago?
Ay, lo voy a llevar a mi casa para mis niños. Ese no es el momento de decidir. La decisión de obedecer a Dios, debes de tomarla siempre antes. Porque cuando estés en plena tentación, la cabeza va a estar para cualquier cosa menos para pensar. Ay, en ese momento, ay, es que no está tan claro. Pero si tomaste ya la decisión antes, serás fiel a Dios y serás capaz de obedecer a Dios porque ya te preparaste para esa situación. Te preparaste. Y esto lo hacen mucho los militares, ¿no? Sabéis que yo tengo un amigo que el tipo trabajó en la OTAN, ahora ya no está trabajando en la OTAN, y el tipo trabaja en una división que es armas nucleares y bacteriológicas. Entonces, ¿qué se dedican a hacer los militares? Pues se dedican a imaginar el peor escenario posible. Imaginaros que unos terroristas cogen un camión con armas químicas y lo revientan en el centro de Madrid. Y la gente empieza a morir como chiche. Bueno, entonces ya los militares se ponen a pensar, bueno, tendríamos que acordonar la zona, tendríamos que mandar equipos especiales, necesitamos material, ¿lo tenemos? Pues no, pues hay que comprarlo. Entonces se ponen a pensar en lo que podría pasar y cómo reaccionan. Bueno, pues Dios nos está pidiendo exactamente lo mismo. Dios lo que te está pidiendo a ti es, piensa en qué te puede pasar el día de hoy, o mañana, o pasado. ¿Cómo vas a reaccionar? Piensa que tienes que tomar la decisión entre ser fiel a tu esposa o serle infiel. ¿Qué vas a hacer? Toma la decisión ahora. Piensa que vas a perder los nervios y vas a gritarle una barbaridad a tus hijos, tu marido, un vecino o cualquier. ¿Cómo vas a reaccionar? Y toma la decisión antes, porque a lo mejor cuando te veas envuelto en una situación problemática o conflictiva, vas a perder los nervios, vas a decir algo que no quieres decir y luego te vas a arrepentir. Entonces, Dios les está pidiendo que tomen una decisión antes, y la decisión es acabar con la cultura malvada, podrida, maligna de los cananeos, y que tomen una decisión drástica. Así que cada mañana tenéis un devocional importante que hacer, ¿verdad? Cada mañana tenemos que ponernos delante de Dios y tener en cuenta todas estas cosas. Y otra cosa más, hay un proverbio, yo por las mañanas intento leer casi siempre proverbios, algo. Y hay un proverbio que me gusta mucho y lo tenéis ahí en vuestras notas. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué es? La altivez del espíritu. ¿Sabéis quién es un ejemplo de esto? Pedro. No, Señor, yo nunca te negaré. Aunque sea necesario morir contigo, yo moriré. Y dice la Biblia, antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. No, a mí nunca me va a pasar esto, por favor. Y antes de la caída, ¿qué es? La altivez del espíritu. No, por favor, estas cosas son para los demás. Yo no, yo soy especial. Dios, yo creo que nosotros somos bastante como Pedro. Tenemos un exceso de confianza en nuestra madurez, en nosotros mismos. Somos arrogantes, somos imprudentes, somos locos, nos metemos en líos pensando que somos capaces de manejar cualquier situación, cualquier tentación, y metemos la pata. Creemos que somos más fuertes de lo que somos. No hemos medido bien ni nuestras fuerzas ni nuestra debilidad, y por lo tanto nos metemos en situaciones complicadas, en tentaciones que luego nos cuesta Dios y ayuda salir de ellas por pura locura, por puro exceso de confianza. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Yo que trato mucho con jóvenes, lo veo especialmente con los jóvenes. A mí me hace mucha gracia, porque de verdad es que se creen que se las saben todas, pero no tienen ni idea de nada. Bueno, no hay muchos jovencicos aquí, así puedo explayarme. De verdad están convencidos de que los errores que cometieron sus padres, ellos no los van a cometer nunca. Nunca, que va. Porque ellos ya han aprendido la lección y no saben nada, no tienen ni idea, no saben ni mentir porque les pillan las mentiras. No saben nada. Están convencidos de que son súper maduros. No, yo voy a salir de discoteca con mis amigos cristianos y yo voy a ser tan fuerte que no voy a...
y luego meten la pata y te cuentan ahí, no, ¿qué me pasó esto? Exceso de confianza. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Dios no te está diciendo aquí, sé un derrotista, no. Lo que te está diciendo es ser realista. Y tus expectativas y tu sensación que tienes de ti mismo no es realista. Te crees que eres un super cristiano o cristiana y en el fondo necesitas mucho, mucho de mí. Necesitas buscar al Señor cada día. ¿Sabéis una cosa que estoy pensando mucho últimamente? Estoy pensando que tenemos pocas reuniones. Alguno dirá, madre mía, si es que con la vida que tenemos... Mira, yo voy a 2 reuniones. Voy el domingo y a mi célula. Intento, por todo lo posible, no faltar. La de oración no puedo ir porque tengo un trabajo que llega a las 9 de la noche a mi casa, casi a las 9, y me resulta imposible. Pero conforme uno se va haciendo viejo y va conociendo lo débil que es y lo limitado que está, te das cuenta de cuánto necesitas del Señor y que incluso 2 reuniones no son suficientes. Que necesitas tiempo con el Señor y necesitas tu tiempo devocional, pero aún así no es suficiente, porque el día es muy largo y se oyen muchas tonterías y estás rodeado de mucha gente muy peculiar. Y por supuesto, este mundo, Dios es locura, absolutamente. No vivimos ni siquiera en una sociedad cristiana, ni siquiera postcristiana, sino ya acristiana. Y necesitamos mucho de Dios. Los cristianos se reunían cada día por las casas. O sea, tenían células por las casas. El otro día conocí a un hermano boliviano, en la Semana Santa estuve en un retiro de preparación a la campaña de Cabanillas del Campo, y era un tipo muy interesante. El tipo estaba feliz con su Biblia todo el día. Y estábamos en la habitación y antes de dormirnos, él insistía en que tuviéramos un culto. Hermano Julio, vamos a leer la Santa Palabra. Además, un tío súper entusiasta. Hermano Julio, vamos a leer la Santa Palabra y nos vamos a dormir llenos de la presencia del Señor. Y yo, venga, qué maravilla. Pero qué entusiasmo. Yo ya me llevaba a remolque. Y la verdad es que necesitamos tener cada día tiempo con el Señor. Si somos familias, necesitamos leer la Biblia cada día con nuestros hijos. Padres con los hijos. Maridos con las mujeres. Cada día necesitamos tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Y antes de la caída, ¿qué es? La altivez del espíritu. Así que necesitamos humillarnos delante del Señor y ponernos delante del Señor y decirle, Señor, no sé con lo que me voy a enfrentar el día de hoy y no sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Por eso te pido tu ayuda y tu gracia y que me llenes de tu presencia para ser firme en mi trabajo y ser una persona honesta, ser una persona veraz, ser testigo tuyo. Necesitamos cada día de buscar al Señor y necesitamos cada día. Mira, lo bueno es que Dios nos ha dado todos los recursos espirituales. O sea, que Dios no escatima, Dios no es tacaño. Dios te ha dado toda la Biblia que tú quieras. Y dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu por medida. Así que de parte de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Pero necesitamos cada día volcarnos en Dios. Y aquí Dios les advierte. La guerra espiritual, cuando hoy en día se habla de guerra espiritual, me da un poco de tristeza porque algunos no han pillado la idea de lo que es la guerra espiritual. Tengo amigos que están en iglesias que cuando piensan que guerra espiritual es que nos pongamos todos a gritar como locos, a levantar el puño y a reprender a la potestad del aire o no sé qué, no sé cuánto. Hermano, eso no es guerra espiritual. De verdad, algunos pensamos que la guerra espiritual es un concierto de música. No, no es guerra espiritual. La guerra espiritual es algo más sencillo y más cotidiano, no es tan espectacular. La guerra espiritual consiste en que Satanás quiere enfriarte. Quiere que poquito a poco, pero muy, muy poquito a poco, con pasos muy pequeñitos, pases de ser un creyente fiel a ser un tío que reniega de Dios. Ahora, de esta posición de ser un creyente fiel a ser alguien que reniega de Dios, hay muchos pasitos pequeños. Así que él quiere enfriarte poquito a poquito. Quiere que dejes de leer tu Biblia, quiere que dejes de hablar con Dios, quiere que dejes de tener contacto con otros cristianos, quiere que dejes de confiar en Dios y de pensar que Dios es fiel y real. Luego quiere que dejes de pensar que Dios es real, que tal vez Dios no sea tan real.
que es una ilusión, que estás autoconvencido. Y poco a poco llevarte a un punto en el que reniegas de Dios y que eres una persona resentida con Dios, la iglesia, etcétera, la Biblia, todo lo demás. Esto es guerra espiritual. La guerra espiritual es la guerra de Satanás por enfriarnos, por alejarnos de la fe y por meternos en situaciones que nos compliquen la vida, la familia, el testimonio y todo lo demás. Y la guerra espiritual se batalla no pegando gritos, no reprendiendo a la televisión, como tengo un amigo que reprendía a la televisión cuando salía un anuncio un poquito subido de tono, le gritaba a la televisión, bueno, le gritaba al demonio. Lo que tenía que hacer era apagar la televisión, o sea, no haga guerra espiritual gritando en la televisión, ¡te arrepiento, espíritu de lujuria! No, apaga la televisión y deja de mirar tonterías. Es que nos gusta lo espectacular, pero en realidad la vida cristiana es mucho más cotidiana, más sencilla. Entonces, la guerra espiritual consiste en que tú por la mañana tengas tiempo con Dios, abras tu Biblia y ores. La guerra espiritual consiste en que te juntes con tus hijos mientras tus hijos te dejen, luego ya se hacen mayores y ya toman cada uno su propio camino, y les leas la Biblia y les hables de las historias verdaderas. La vida espiritual consiste en que a lo mejor no tienes mucho tiempo con tu marido o tu mujer, y aunque sea un ratito, orar juntos. Lo que podáis, pero aferraros al Señor, y no lo soltemos, porque esta es la guerra espiritual. Nuestra mayor necesidad es la necesidad de conocer a Dios. Nuestra verdadera necesidad es la necesidad de ser llenos de Dios, porque tenemos una cultura que yo no sé si es tan mala como la cananea, como hemos dicho aquí, pero sí se nos mete, se nos cuela por los poros de la piel, se nos cuela por los ojos, se nos cuela entre los dedos y nos va entrando en el corazón. Y cuando te das cuenta eres tan cananeo como los cananeos, aunque tengas el nombre de Dios o de Dios y pienses que estás en el libro de la vida. Reflexiona y mira hacia atrás. Y comprueba que el Señor ha sido bueno contigo para que no te desalientes, número 1. Número 2, mira hacia adelante y toma la decisión de ser fiel a Dios, de obedecerle, de seguir su mandamiento. Tómala ahora, no más tarde. Y prepárate, que la vida cristiana es una guerra espiritual y Dios tiene todos los recursos para que salgamos victoriosos. Pues que el Señor os bendiga mucho. Amén.